Hola a todos quienes nos escuchan de Radio Universidad de Chile, 102.5, las radios que piensan. Ahora comienza un resumen con lo mejor del matinal de los que sobran. ¡Atentos! Que sobran para conversar con José Luis Ugarte, doctor en Derecho Laboral, profesor de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto. Lo mismo para nosotros, queríamos conversar sobre el tema de la negociación ramal, pero antes, muy cortito, ¿qué te parece a ti lo que estábamos conversando sobre el presupuesto? Hay algunos temas, y de hecho tiene mucho que ver con la negociación ramal justamente, que te parece que deberían estar presentes a lo mejor dentro del presupuesto nacional, o en esta discusión al menos? Bueno, yo creo que es más largo igual pensarlo, pero yo creo que el tema laboral en Chile está teniendo un gran déficit. Lo vamos a ver con la ley de acoso en el trabajo, que es que la institucionalidad no da abasto para cubrir todas las expectativas que se han creado en los sucesivos gobiernos, digamos. Entonces ustedes lo habrán visto, todos lo vimos, la ley de acoso en el trabajo fue muy publicitada. Eso significa que se triplica o cuadruplica la demanda sobre las instituciones, la Dirección del Trabajo, los tribunales, y son las mismas instituciones del día anterior. Hay un déficit y la gente que nos está escuchando que es trabajador tiene que tener expectativas bien sobre la tierra porque las instituciones no están dando abasto. Estábamos hablando con Daniel que los juicios laborales demoran años en Chile hoy día, las demandas o las denuncias de la inspección es lo mismo. Y los gobiernos todos se han disociado de este problema, que es el problema de las leyes no se cumplen solas, sobre todo las cuestiones laborales, y yo es lo que podría aportar en ese punto. Llevamos años sin mejorar la institucionalidad vinculada al mundo del trabajo, es lo que podría agregar en este punto. Sí, y respecto de eso, decir que claro, en regiones se cumple mucho más la norma, que dice que la primera audiencia es a los 30 días, la segunda a los 30 días, y aquí son a 3 meses o a 6 meses, mucho más, porque en regiones tienen menos carga de trabajo. Además, los mismos jueces han dicho, nosotros nos prometieron un tercer juzgado en Santiago, ya que nos metimos acá y dicen no está el tercer juzgado y estamos nosotros llenos. Aquí hay una cuestión como de la Dirección del Trabajo, tú no le puedes dar más pega sin meterle más gente, porque es una cuestión básica. Entonces, la impresión mía, esto quizá era partiendo al final, pero la impresión mía es que, como dice tú, se tiran las normas, pero no se le da a la institucionalidad laboral el peso que requiere. Sí, a ver, a mí me interesa este tema porque, como tú lo sabes, lancé un libro, entonces sí, podemos hacerle publicidad. Ya, pero hágale publicidad ubiquémonos. En Chile estamos viviendo hace ya años fantasía en materia laboral. Fantasía, todos los gobiernos, incluido este. Buena parte de las leyes que se aprueban no se aplican. Llamen a los trabajadores, a los sindicatos. Los tenemos acá, siempre vienen. Bueno, las leyes no se aplican, digamos. Esta ley de acoso, que se ha publicitado políticamente, ¿Te refieres a la que se llama Ley Cari? 21.643, claro. Esa ley no tiene cómo aplicarse, digamos. Vayan a la inspección del trabajo, está todo colapsado. Y se crean expectativas en las personas de que esto se va a cumplir y ahora sí que las cosas funcionan. Nada de eso va a funcionar. Entonces, en mi opinión, a propósito del presupuesto, nada que ver, bueno, sí teniendo que ver, es que en Chile no hemos repensado en la fuerza del Estado, digamos. Tenemos un Estado a quien incluso la gente de izquierda, digámoslo así, que es un Estado más grande, pero no sabemos si tenemos ese Estado y si estamos en condiciones materiales de cumplir. Lo dije en alguna entrevista antes, todos los temas laborales deben partir al revés, y casi todos los temas. ¿Tenemos dinero para ejecutar esto, digamos? Porque si la persona denuncia acoso en su lugar de trabajo y la denuncia se va a demorar 6-7 meses y después va a ir a un tribunal para que se demore 2 o 3 años, mejor no haber dedicado ninguna ley, digamos. Probablemente los políticos no van a decir la ley siempre vale porque nosotros queremos una performance, digamos. Pero desde el punto de vista efectivo, de condiciones de trabajo, bueno, ahí tenemos un problema. Estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, acá están hablando de la ley Papitos Corazón, dice Anchi San Martín, dice: la ley Papitos Corazón pasa un poco lo que dice el invitado. Se le puso más pega a la misma cantidad de funcionarios del tribunal y por eso está la embarrada. Eso ahí está en derecho de familia. Exactamente, otro tipo de derecho, pero sí, pasa lo mismo. Pues se hacen leyes que finalmente no tienen la plata para llevarse a cabo. Si eso es lo que pasa. En el mundo municipal le decimos la ley Cholito, que es lo mismo. ¿Cachai? Como que, ¿cómo la implementa al final? Pero vamos a lo que el acoso conversar, en el trabajo, la tutela. Cuéntanos del libro. Ay, yo pensé que eso iba a ir al final, pero bueno. Sí, no, cuando tú quieras. Sí. Esto es para yo aprovecharme de ustedes. Sí. Fíjense que es un libro que acabo de lanzar por DER Ediciones sobre el tema.
y busca un poco racionalizar. El mensaje que se mandó, en mi opinión, desde el punto de vista político, es muy equívoco. Una idea de todos lo vimos, que todo es acoso. Eso ha generado múltiples problemas, no solo para las empresas, también para los trabajadores, porque el espacio de trabajo es un espacio cooperativo, pero también conflictivo. Y el conflicto es parte de lo laboral. Los sindicatos se construyeron en el conflicto. La negociación colectiva de la que vamos a hablar es parte del conflicto. Este ideal, que no está en la ley a todo esto, ¿no? Porque esto es más bien política, de ideología política, de lugares asépticos, limpios, donde no pasa nada, es un ideal muy peligroso. Pero el espíritu de la ley, al final, o la visión que tenían... que lo que pasa es que uno tiene que ver la ley y las normas que están en la ley y la finalidad. Nada de esas normas avala lo que se transmitió como, no sé, la persona no me mira, acoso. ¿Sí? Esa especie de paranoia social que se implementó es muy peligrosa incluso para los trabajadores, porque los trabajadores son personas y seres humanos con sus conflictos, con sus problemas, con los conflictos laborales, digamos. El lugar de trabajo es un lugar de conflicto. No hay que tenerle miedo al conflicto. Es una perspectiva, llamémoslo así, democrática del lugar de trabajo. El conflicto es parte de lo como la cooperación. Por supuesto que esto nada tiene que ver con el maltrato, humillación. Entonces el libro lo que busca, para los que les interese, es tirar un poco de agua fría, además sobre lo que va a pasar en la realidad. Yo no sé si estos datos los manejan, pero tú quizás, Daniela, algo más, o los conoces, pero la mayoría de las demandas que se hacen sobre acoso se rechazan, digamos. Y entonces se genera la idea en la gente de que es fácil ganar estas cosas de acoso. En los tribunales yo calculo que aproximadamente el 80% de las demandas se rechazan, y se rechazan por falta de pruebas. Los jueces le exigen a los que denuncian acoso que prueben la conducta. Claro. Y eso no es sencillo de hacer. Mi punto entonces, para cerrar la pequeña venta de este libro, es que la idea era racionalizar, claro, ahí está, racionalizar un poquito la temática. Es importante. ¿Pero basado en la ley o más general? Más general, pero también basado en la ley, porque la ley, y esa es otra cosa que hay que tenerlo en cuenta, todo esto termina en los tribunales, digamos, no en la inspección del trabajo. Y esto los que saben, no, porque la inspección hace actuaciones administrativas, y en nuestro sistema legal el que tiene la última palabra es el juez. Y por lo tanto, todas las actuaciones, lo que quiero que quede claro desde el punto de vista político institucional es que nosotros mandamos señales equivocadas porque la gente cree que esto lo va a resolver la inspección del trabajo. Y cuando pase la sangre llega al río, esto es en los tribunales, y la mayoría de los tribunales lo rechazan. ¿Por qué? Porque hay que tener pruebas, hay que hacer un juicio, digamos. Entonces, no sé si se dan cuenta que... Y la carga de la prueba está en quien acusa, claro, efectivamente. Bueno, es una pregunta tan sencilla como esa, digamos. ¿Quién tiene que probar el acoso? Además, miren, ya que estamos en la ley, la ley tiene un tremendo... Aquí un debate casi ideológico para la gente de gobierno. Lo que estamos haciendo es empoderando a los empleadores, digamos. Aquí lo que se ha hecho es darle un enorme poder a los empleadores. Quien investiga la denuncia y decide si hubo o no. Cuando es un problema de derechos fundamentales, debería ser investigado por el Estado o por la organización institucional, no por un particular. Si tú miras el espacio particular, la gente del mundo de la empresa está muy contenta porque este es un nuevo negocio que se ha armado, investigar, vender investigaciones, digamos, porque es parte del informe que hay que hacer. Entonces tú has privatizado, mira lo que voy a decir, le has entregado a un particular interesado a todo esto, no estoy diciendo que sean bueno o malo, pero es un particular, un enorme peso y una enorme facultad, que es la de investigar una situación de acoso. Pero no son en paralelo esto, que ¿cómo? La empresa tiene que responder, o la universidad. No, la empresa decide si investiga ella o la traslada a la inspección del trabajo. El trabajador también puede hacerlo. Sí, también puede hacerlo. Sí, pero en la dinámica laboral se ha instalado que la empresa es la que puede investigar, la ley lo permite. Mira, les voy a dar un dato, no hay otro país que haga esto, ¿no? Con eso, a ver si con eso lo justificamos. Sí. No conozco un sistema comparado donde se le encargue al empleador, un particular, investigar una situación tan compleja como un acoso. Lo que hay, en mi opinión, es la renuncia del Estado de hacerse cargo de una problemática, y eso nos vincula al inicio, al problema que nuestras instituciones no dan abasto, digamos. Lo que hubiera ocurrido razonablemente, a todo esto, de hecho, si les cuento, esto nace en la ley de acoso sexual del 2005, esta idea de que investigue el empleador. En esa ley original la idea era tirar un poco de tierra, ¿no? Porque este era un tema, imagínense, 2005, acoso sexual era un tema que podía generar problemas reputacionales a las empresas, etcétera. Y ahí se inventó, en una fórmula, insisto, única, que no existe en otro lugar, de que el empleador investigue como internamente. Bueno, todos los gobiernos y todas las leyes que hemos tenido después
han acrecentado ese error, digamos. Y entonces hoy día tenemos un tremendo problema porque el empleador investiga que es un particular que esté interesado porque es un problema que tiene en su empresa. ¿Qué imparcialidad tiene respecto a la situación? Claro, ninguna. Y después tiene que resolver, porque la ley lo obliga, si es que considera que hubo acoso, a sancionar. Y entonces pues el problema es del trabajador enfrentándose a su empleador en el lugar en los tribunales, fundamentalmente, eso es lo que va a ocurrir. Me parece que hay Porque esto uno lo digo de las para dos partes no está contento con la resolución interna. ¿O? Puede, Pues el puede peor ser. Pues. no se va a acusar Bueno, a sí es que mismo, no, ¿no? lo Porque más seguro es que una de las con dos es- partes no esté contenta con la Por resolución eso, interna, bueno, digamos. por eso pregunto, yo porque hay procesos paralelos, ¿no? Al final, una persona que No, ha sido no acusada... necesariamente. Nunca es paralelo, te acaba de decir. El tipo de la empresa investiga Uno y u saca otro. una resolución, dice. Uno u Entonces, otro. si no estoy de acuerdo, o voy a la inspección o voy a los tribunales. Uno Pero esa u la otro. inspección la hizo. Uno u otro. Claro. Uno u otro. No, la razón por la cual digo paralelo es en el caso de que hay un delito que se investiga la No, policía. estamos hablando de acoso laboral, es tratar mal, no es delito. Po. Sí, por eso hay... Bueno, Hassan, a ti, No, te espérate, denuncian solo de me acoso, gustaría yo decir, soy tu empleador, antes de yo que- te investigo a ti y yo no te doy confianza a ti de imparcialidad ni nada. Yo te investigo, yo decido si hubo acoso o no hubo acoso, te despido, después nos vamos a los tribunales, pero ya en los tribunales. Y por lo tanto, en vez de trasladar esa carga por ser un problema de derechos fundamentales, el acoso es un problema de derechos fundamentales, al Estado se ha privatizado, se le ha dicho usted empleador investigue, pero se le han dado facultades amplísimas. El empleador puede citar a los trabajadores. Ojo, el empleador, esto es una cuestión técnica, pero yo creo que es razonable comprender, el empleador no es una autoridad. ¿Con qué competencia investiga? Eso Esto siempre lo yo me habría- pregunté lo mismo habrían cuando salió homologado esta ley. al sumario Espérame, administrativo. déjenme un segundo, que quiero igual hacer una Se prendió el acotación. tema del acoso por el Se libro. prendió el tema del Por acoso el libro. por Qué el bueno. libro. Y sí me gustaría hacer una acotación que tiene que ver con algo que parece que se ha malinterpretado. Yo entiendo que tú cuando dices esto de mirar feo, no estás tratando de subestimar el acoso sí. laboral, ¿no? No, lo que pasa Para es que lo expliques tú. Sí, yo lo explico, no tengo problema. A ver, hay que distinguir. Hay conductas negativas en el lugar de trabajo, pero eso no es acoso. Hay que tenerlo claro. Y no es acoso porque para que haya acoso tiene que haber una vulneración de un derecho fundamental. Hay conductas que me pueden desagradar en el lugar de trabajo, pero no son vulneratorias de ningún derecho fundamental. Ojalá no ocurrieran, ojalá por ética o por buenas costumbres esas cosas no ocurrieran. Pero cuidado, porque ¿qué hace un sindicato? Conflictúa. ¿Qué hace un sindicato cuando se pone a protestar fuera del lugar de trabajo? Esas son cosas, digámoslo en términos humanos, ojalá no ocurrieran, pero ocurren y son Y legítimas. ocurren porque son legítimas, exacto, y son legítimas. Eso es un poco lo que está tratando de decir. Claro, ahora José Luis. distinto es que, ojo, pero preciso, es que esa es parte de la confusión que se generó por parte del Claro. órgano en estas materias. No hay ningún juez en Chile que vaya a considerar que hay acoso porque tú miraste feo a alguien. Eso no va a ocurrir, te lo adelanto desde ya. Distinto es que, junto con mirar feo a alguien, tú no le hablas, no lo citas a las reuniones, generas un contexto de hostigamiento. Ahí esa harina otro costal. Pero la información que se trasladó desde el Estado, debo decirlo, fue mucho más confusa de lo que estamos Claro, explicando es acá. que, digamos. estamos tratando de explicar algo que quizás quedó confuso. Porque siempre además que salen leyes que son de este tipo de acoso, porque el acoso es algo muy difícil de probar y muy difícil de entender, porque muchas veces hay gente que se siente acosada por ciertas cosas que a otros no le parecen mal. Claro. Entonces es muy complicado de hacer entender. Pasó lo mismo con el acoso callejero, por ejemplo. Ley del piropo le pusieron. O sea que si alguien te decía, oye, que estáis rica, tú ibas a ir y le ibas a denunciar y esa persona iba a ir a la cárcel. Eso no va a pasar, porque eso en sí, claro, puede ser una falta de respeto, pero no es más... Y no quiero decir que la falta de respeto estén bien, sino que es eso, no es un delito. A mí, Entonces, las perdón. cosas tienen matices y no queremos que aquí que se malinterprete entonces nuestras palabras, para que la ley justamente sea, y yo entiendo, ¿no? Que la ley funcione, no puede quedar a criterio Sí, de claro. X y Ahora, menos de uno que es parte. Mira, del conflicto. la ley ocupa dos expresiones Eso clave. es, más o La menos. ley esa que estamos... Maltrato y humillación. Eso es. Ahora, que la conducta que estamos hablando no me guste, porque el lugar de trabajo... Miren, lo que me parece que hay que defender es que los lugares de trabajo son lugares humanos donde las personas tienen el tipo de relaciones que tenemos los seres humanos, digamos. Y dentro de esas relaciones, el lugar de trabajo es un lugar de poder, ya que vamos a hablar de negociación colectiva, y en el poder hay conflicto. No podemos espiar esto
porque queremos un lugar de trabajo aséptico, idealizado. El lugar de trabajo tiene estas notas. Por supuesto que hay un límite que tiene que ver con la agresión y la humillación, pero todos sabemos cuándo eso ocurre. Y ese era mi punto. El libro tiene ese sentido y espero que la reflexión vaya hacia allá. Por de pronto yo le adelanto desde ya, nada de eso que se ha transmitido como acoso, me refiero a esta difusión social, va a ser considerado por los tribunales como acoso, porque para que haya acoso, vuelvo sobre este criterio, tiene que haber vulneración de un derecho fundamental. No una conducta que no me guste, y sobre todo, aprovecho lo que tú estás señalando, quien evalúa que existió o no esa vulneración no es la víctima, es el juez. Porque aquí no es una cuestión de sensibilidad, por decirlo de alguna manera. No es que la persona pueda decirle al juez, oiga, yo me sentí maltratada. El juez tiene que valorar, como todo el derecho por de pronto, a la luz de las convenciones sociales dominantes, digamos. Esto es lo que va a ocurrir. Todos lo sabemos los que trabajamos en esto, etcétera. Ahora, bien, el libro tiene ese sentido. Esa era la pregunta. No, me parece muy bien. Y bueno que los sindicatos compren el libro, ¿ah? ¿Sabe por qué? Porque el sindicato va a poder ir aconsejando a sus socios de cuándo existe realmente y en este... O sea, los sindicatos no solamente tienen que cumplir el otro libro que él hizo con Lizama y otros, ¿cierto? De la negociación colectiva, ¿sí? Sino que para aconsejar a sus propios socios. ¿O estoy mal, señor Ugarte? O sea, yo creo que todos deberíamos estar instruyéndonos en esta ley que problematiza algo que sí sucedió. Recordemos que se llama Ley Karin por una trabajadora que se quitó la vida por los malos tratos que recibía y las humillaciones constantes a las que estaba expuesta. Entonces, que recordemos eso, pero por supuesto que entre medio hay miles de situaciones en que se van a generar conflictos. Yo también creo que el conflicto no es algo malo en sí, el conflicto tenemos que saber enfrentarlo, que es otra cosa. Hassan, que pasemos a la negociación ramal. Pero dale. Ya, yo sigo como esta duda al final porque hay una decisión de la persona afectada en términos de dónde denunciar. Sí, el ejemplo de la Ale es bien interesante, ¿no? El caso de acoso callejero, uno va a los carabineros directamente. Si el mismo tipo de comportamiento de la ley de acoso callejero está en el lugar de trabajo, uno va al empleador, eso es, o inspección de trabajo. No es otro tipo de yo entendí mal quizás, que estamos hablando de otro tipo de maltrato, que uno podría ir a la policía y uno podría ir a la... Uno puede ir al empleador o a la inspección del trabajo. O a un buen abogado. ¡Chan! También una posibilidad. Ahora, lo que pasa es que tú has construido una gran normativa que gira en torno a que el empleador va a investigar. En mi opinión, eso ya está incorporado en nuestra cultura, pero en mi opinión, de fondo, hay una gran discusión porque un particular, que no deja de ser un particular, interesado además, va a investigar una situación tan delicada como esta. Pero es el mismo tipo de comportamiento que en la calle lo investigaría la policía. No, es que no sé, maltrato o humillación en el lugar de trabajo. Maltrato y humillación y en el lugar de trabajo y que no tiene por qué ser sexual. Sí, también. no, a ver, espera, sí, claro. hay tres cosas. Uno, la ley Karin no inventó nada nuevo, ¿no? La ley Karin lo que hizo fue dar mayores elementos, agrandar lo que existía. El acoso sexual existía, el acoso laboral existía en el propio código. Agregó la violencia en el lugar de trabajo, que es por terceros, ¿ya? Que son los clientes. Agregó los protocolos que tienen que tener las empresas, ¿cierto? Y entre otras cosas, agregó algunas cosas, pero no hizo nada nuevo. Sobre todo para funcionarios de la salud y la educación que están siendo muy maltratados a veces por apoderados, por usuarios, etcétera. Y del acoso laboral o acoso sexual, que deberían ser varias conductas, la redujo a una. Yo sé que estoy, pero haciéndolo más. Ya. Entonces, en este caso, lo que te digo es un acoso laboral en una empresa que no tiene por qué ser el acoso laboral de la calle o el acoso que existe en los colegios, pues también está regulado, y eso lo pondera el juez. Yo, por lo menos como abogado, siempre que alguien me viene con eso, le digo, a ver, ¿qué pruebas tenemos? No perdamos el tiempo. ¿Qué pruebas tiene? ¿Tiene WhatsApp? ¿Tiene correos? ¿Tiene testigos dispuestos a decirlo? Pues si no, váyase. Así lo hago yo, por lo menos, porque así en fondo tú construyes un caso y no tiras al voleo y después el juez te lo tira para atrás. Por eso digo que es súper complejo que la carga quede en quien es la víctima. Bueno, hay mucho que seguir hablando sobre esto, pero tenemos que pasar a la negociación ramal también, porque es parte de esto también. Acá los sindicatos, ¿verdad? Tengo un libro. Las agrupaciones. Sí, tiene un libro buenísimo. Hablando de libros. Vendiendo, no. Claro, esto lo vamos a regalar en el pack. Esto es vendiendo. Vino a vender, no a regalar. Que si es académico, escribe libros, papers. Realmente ¿hay un descuento si uno compra las dos? Sí, claro. Después damos un código. Después damos un código. 2x1. Muy bien. Voy a Hashtag gana con la voz. Son súper
a ver, vamos a ser bien serios. Son súper buenos libros y a la gente que le interesa el trabajo, que son todos los trabajadores de Chile, que el sindicato los tenga es un plus para ese sindicato. Y dejémonos de cosas porque es cierto, no sea humilde porque es verdad. Sirven. Gracias. Efectivamente. Bueno, vamos entonces de lleno a lo que tiene que ver con la negociación ramal. la negociación ramal. Expliquemos cortito qué es la negociación ramal y por qué es tan importante que estemos conversando sobre esto. Bueno, yo lo he dicho en todos los tonos, es por lejos la discusión más importante que se puede hacer en el mundo del trabajo en Chile, por un efecto evidente. La negociación ramal, ya explicamos que es, cambiaría los ejes del poder en el espacio del trabajo. Y esto lo sabemos todos, desde el año 90, en el programa de Elwin, en el primer programa de la democracia, se señalaba como que gran propuesta la negociación ramal, digamos. Nunca ocurrió bajo todos los gobiernos de la concertación. En este gobierno también se señaló como la gran propuesta, ojo, más que 40 horas incluso, y el gobierno está jugando sus últimos tiempos, digámoslo, y el proyecto ni siquiera ha sido presentado. Esto muestra la sensibilidad de este tema. Este es un tema muy tan sensible que yo creo que complica a los gobiernos de derecha e izquierda. ¿En qué consiste? Lo más brevemente. Lo más brevemente posible. Consiste, mira, esta es parte de la complejidad del tema. No hay un sistema de negociación ramal único en el mundo que uno diga vamos a copiarlo a tal país y lo traemos. No. Por negociación ramal podemos designar básicamente un efecto más que una actividad. O sea, aquellos sistemas de negociación colectiva, que hay muchos y muy idiosincrásicos, cada país tiene su historia en esta materia, pero lo que lo une es el efecto. Lo acordado en esos sistemas rige, vincula, afecta a todos los trabajadores de un sector de la economía, actividad o rama, por eso hablamos de ramal. Claro. Entonces, y esto es lo importante que lo entiendan, digamos, un escucha chileno, digamos, estén o no afiliado al sindicato, porque rompe la lógica que en Chile está como la piel desde la dictadura, de que yo solo tengo derecho a que me beneficie un convenio colectivo si estoy en el sindicato. Bueno, lo que hace negociación ramal es romper esa lógica de afiliación, convenio colectivo, contrato colectivo. Y eso explica por qué tenemos países que tienen, varios europeos, pero también algunos latinoamericanos, que logran tener 90% de negociación colectiva, 95%. Claro, lo explica no porque el 90% de esos países estén los sindicatos, sino porque hay algún tipo de negociación, y ahí eso es lo que llamamos ramal, que su resultado rige a todos los trabajadores. Para que la gente me entienda, los que son funcionarios no están escuchando, lo más parecido que tenemos hoy en Chile a eso es el reajuste del sector público. Exacto. Que tú podés ni enterarte qué ocurrió, tú eres funcionario, ni nunca te metiste en una asociación, pero te llega el beneficio de la asociación, de la negociación colectiva. De lo que negoció la Asociación Claro, Nacional de Empleados Fiscales. Claro, eso es. Y por eso que me interesa que lo conversemos, más allá que yo no tengo expectativa que este proyecto vaya a tener ningún sentido práctico hoy día, pero en mi opinión, este es un proyecto tan importante que la discusión va a tardar en una década, yo calculo. O sea, si me apuran a mí... Desde ahora en adelante, Sí, una década claro, más. desde ahora en Porque adelante. ya llevamos los un rato empleadores ya conversando. se pronunciaron en contra, ya de entrada. Sí, es que Bueno, pero eso- asumiendo que asumamos que el próximo gobierno, en principio, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero asumamos que no va a ser un periodo No va a ser sensible para este progresista, tema. claro. Yo creo que hay que madurar a fuerza. Pero miren, yo les doy algunos ejemplos. Las leyes importantes que se han dictado en Chile en materia laboral, que es un tema complejo, conflictivo, donde las empresas ponen toda la carne al asador, lobby, etcétera. La ley de subcontratación, que es una ley relativa, todas menos importante que esta, digamos, tardó 7 años, 8 años. La rebaja de jornada empezó a hablarse el 2017, 2016, se hizo realidad el 2022. Y todavía no se hace 23, realidad y es para el 2028. Claro. En términos. Los cambios laborales, todo esto que estamos mencionando son de menor importancia al lado que estamos hablando. Por lo tanto, yo calculo que un tema de esta trascendencia, con sindicalismo más o menos débil, esto estamos de acuerdo, esto va a tardar mucho tiempo porque hay que convencer a la izquierda, que es la que va a tener que empujar esto, a la izquierda política, de que este es un tema importante, digamos, que este es un tema que no está para ponerlo en el programa y después lo dejamos tirado y no lo... Yo creo que... Pero es interesante empezar a discutirlo. ¿Por qué es tan importante, básicamente, y por qué es tan complejo para los gobiernos impulsarlo? Muy sencillo. Porque en el fondo, o sea, por ejemplo, yo entendí que durante este gobierno podría haber comenzado esta discusión de alguna manera y eso dejarlo como
sería súper, o sea, para un gobierno progresista, asumo yo, que sería súper bien visto que hubiesen dejado al menos la discusión planteada. Y yo siento que ni siquiera eso se ha dejado. Por un lado, eso. Entonces, ¿por qué es tan complicado para un gobierno, incluso siendo un gobierno progresista y habiendo hecho promesas progresistas, conversarlo? ¿Y por qué es tan importante realmente? Porque va a subir los sueldos y esa es la verdadera, como la importancia para que la sociedad sí siga avanzando en términos económicos. Yo tengo otra explicación. El poder es una cantidad limitada. Si tú le quitas a alguien el poder, si le das a alguien poder, se lo quitas a alguien. Esto es. En mi opinión, este es un sistema que trasladaría mucho poder a los trabajadores, porque básicamente el ingreso mínimo ya no se discutiría a nivel legal, sino se discutiría por rama y sector de la economía. ¿Por qué un político de derecha e izquierda va a perder ese poder, digamos? Que hoy día lo tiene, digamos. ¿Por qué le va a entregar a los sindicatos? Además, se entiende lo que quiero decir, digamos. Hoy día ese poder está en el Estado, en la clase política. Ella es la que decide el reajuste del sector público, el reajuste del sector privado, de uniformidad para todo el país. ¿Por qué tú se lo vas a entregar a los trabajadores a través de sus sindicatos para que ellos decidan, vamos a decirlo así, las condiciones mínimas por sector, digamos, además? Yo creo que ahí hay una pérdida de poder que ningún político, ni a derecha ni a izquierda, esta es mi impresión, digamos, no soy experto en políticos, digamos, pero no van a ceder, digamos. Hoy día es una herramienta que además te permite disciplinar a los sindicatos. Si los sindicatos quieren mejorar para el próximo gobierno, tienen que ponerse atrás de nosotros, digamos. ¿Por qué va a crear un actor político relevante que hoy día no existe? No, pero eso es fundamental. Eso han venido acá muchos trabajadores, nosotros tenemos convenios con algunos sindicatos, y dicen, falta el tercer actor político, que somos nosotros, y que en algún momento tuvimos poder y ahora ya no lo tenemos. Y eso, ese actor político que falta. Están los empleadores, o los empresarios, está el gobierno. ¿Dónde están los trabajadores? No están. Sí, bueno, yo tengo la impresión que ese traslado de poder es traumático tanto para un político de derecha como de izquierda. Sobre todo con un movimiento, porque fíjense, la negociación ramal significaría, esto expliquémoslo brevemente, porque esto no se entiende en el caso chileno por las décadas que llevamos, que algunos sindicatos van a ser escogidos como sindicatos ramales nacionales, o sea que van a negociar en otro nivel. Esos sindicatos, por esa sola designación, que puede ser comisión tripartita, por ejemplo, designado en una mesa negociadora, les va a subir el pelo, digámoslo así, y se van a transformar en actores nacionales, digamos. Entonces, cuando el futuro ministro de no sé qué se reúne con el sindicato, no se reúne con el que afilia a 1000 personas, se reúne con el sindicato representante de todos los trabajadores del sector. Siendo X. probablemente el sindicato más grande, que va a igual ser bastante chico en términos de su cobertura, Claro, pero después el claro. peso que va a tener es una transformación. Pero para la izquierda política, la izquierda en el Congreso y actualmente en el Ejecutivo, no hay un interés en traspasar ese poder a los trabajadores. Realmente piensa que no es miedo a la derecha lo que bloquea este avance, sino una falta de voluntad política propiamente de la centroizquierda. Bueno, yo te respondo con lo que dijeron antes, digamos, estamos a punto de terminar este gobierno y nunca se presentó ese proyecto, digamos. ¿Por qué? Siendo que era un proyecto estelar del programa de Boric, digamos. De hecho, diría que era la gran medida. Yo siento que no hay voluntad política, siento que es un tema que no genera consenso en el propio gobierno. ¿Ah, sí? Siento de Porque acuerdo, la otra digamos. interpretación que siempre pueden dar es que acá la razón por la cual no ponen tanto énfasis en eso es por el bloqueo de la derecha y ven en eso una cuestión que no va a avanzar en ninguna parte, entonces tratan de avanzar con esas cosas que son menos conflictivas, más posibilidad de llegar a puerto. Pero sí esa es la explicación por qué todos los años este gobierno ha dado la idea de que ahora sí que se presenta un proyecto, digamos. Porque eso es lo que ha trascendido. Si esto es lo que tú estás diciendo, no tenemos ninguna opción de hacerlo, porque el gobierno sigue hasta el día de hoy haciendo una puesta en escena de que va a presentar un proyecto. Porque Eso lo hacen con la reforma de pensiones, lo hacen con muchas reformas. Bueno, está bien, pero constantemente entonces, la naturaleza de la negociación parlamentaria es eso. Pero tú estás diciendo que el proyecto ya el gobierno lo da por fenecido porque no tiene los votos. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo una puesta en escena de que caminamos hacia allá? Yo creo que esto es muy sencillo. Si hubiera voluntad, pongámonos estrictos en medir las cosas, digamos, este proyecto se presentaba al inicio del gobierno. Yo lo dije, para que no crean que estoy hablando con el diario El Lunes, yo lo dije al principio cuando se aprobó la ley de 40 horas y era el momento de máxima popularidad del gobierno, dije que este proyecto, el orden era equivocado.
que lo primero que había que discutir, porque 40 horas no traslada ningún poder, no cambia nada, mejora las condiciones. Este proyecto te permite cambiar el poder, el eje de poder dentro de lugares de trabajo, y tú creas un actor político que, si yo supongo eres de izquierda, te interesa que sea un actor relevante, como son los sindicatos. Yo tengo la idea que, de hecho, probablemente se presente algo, no lo sé todavía, pero ya a esta altura es para la galería, nada más. ¿Dónde ubicas el mayor impedimento al avance de esta ley en la misma izquierda, digamos, o el mismo mundo sindical? Bueno, porque uno entiende que los empresarios están en contra, uno entiende que la derecha está en contra, pero el impedimento del otro lado, ¿dónde Bueno, acaba de decir la pérdida de poder. Yo siento que el punto no la justificación, sino los actores. Yo siento que el punto de vista de los actores políticos de izquierda a derecha, yo esto es una convicción, no hay por qué crear un nuevo actor que no existe todavía en nuestra mesa. Esto no es Uruguay, no es Argentina. Porque vamos a invitar a la mesa de la institución del los poder que no existen, sí. a alguien que no existe. Claro. Y que cuando no existe, pero piénsenlo bien, es un actor disciplinado. Sé que en Chile lo que tenemos son sindicatos que se acercan a la política disciplinadamente, pidiendo que se dicte una ley, que se avance en tal proyecto, que el ministerio nos saque un decretito por aquí, un dictamen por allá. ¿Por qué a ese actor que lo tienes subordinado, digámoslo así, lo vas a empoderar transformándolo en representante de cientos de miles de trabajadores? ¿Pero quién piensa eso? Ahora, por una parte así, pero por otro lado, déjame para cerrar el punto, también en el propio sindicalismo, porque tú hiciste una pregunta muy importante, digamos, esto los sindicatos tienen, y por eso valoro mucho, aprovecho lo de la Confederación Bancaria, que es muy generoso. Aquí se requiere un acto de contrición, porque los sindicatos en Chile están acostumbrados a que el solo hecho de formar un sindicato, yo voy a ser negociador. La negociación por rama rompe esa lógica, porque no pueden negociar todo, yo tengo que elegir. Tú dijiste el mayoritario, por ejemplo, es uno de los temas más complejos de esta temática. Tengo que elegir cuál de todos estos sindicatos, porque tenemos cientos de sindicatos en toda la área, va a ser el que va a negociar por todo el sector. Claro, la lógica indirecta es que después de unos años de funcionar, era lo que había empezado a pasar en Chile. En Chile tuvimos negociación por rama hacia finales de los 60, es que se van uniendo los sindicatos, se pierde esta fragmentación, porque uno dice, ¿para qué tenemos este sindicato de papel si lo que está pasando importante está allá arriba, digamos? Eso debería generar con un tiempo una especie de unificación de facto. Todos estos procesos son procesos muy virtuosos desde el punto de vista de los trabajadores. La pregunta es si son virtuosos desde el punto de vista del proceso político, digamos, de quién toma las decisiones. Entonces, en este momento los sindicatos más chicos pierden en su poder a corto plazo. O sea, el sindicato más pequeño tendría que repreguntarse si no vale la pena trasladar toda su energía hacia la unidad, hacia sindicatos más grandes, esta especie de experiencia que conocemos, yo supongo algunos de ustedes, de grandes sindicatos que en el fondo operan en las empresas con delegados. Pero el sindicato está por fuera de la empresa, ese es el ideal, digamos. Yo creo que esa sería una lógica. Por eso la complejidad no es solo desde el punto de vista de los actores políticos, ojo, no es lo que estoy diciendo, no es que solo los actores de derecha que los damos por descontado, que no les va a gustar, pero también a los de izquierda, como yo creo que he sostenido acá. También hay complejidad dentro del mundo sindical, por eso les decía que, aunque les impacte que yo hable de 10 años, este es un proceso de reordenamiento muy lento. Pero que, ojo, fíjense, al término, cuando llegó el golpe, era el proceso que estaban los trabajadores chilenos. Con Frei Montalva se habían dictado 2 leyes que habían comenzado este proceso, que era lo que uno habría esperado en este gobierno, digamos, iniciar este proceso. Uno, la ley de sindicalización campesina, famosísima del año 67, que habilitó, mira, y esa ley partimos de una realidad sindical nula, incluso medieval, digamos, esta especie de encomienda casi que viene, y a los pocos años tú tenías negociación ramal con sindicatos, fue una revolución en el mundo campesino. Y por otro lado tú tienes la ley de comisiones tripartitas. Uno habría esperado, debo decirlo, para cerrar este punto, que ese proceso se hubiera iniciado ahora, a pesar de que, como insisto, este es un cambio de largo plazo, digamos. Pero bueno, eso. Oye, quiero preguntarte 2 cosas. Uno, yo quiero ir más allá, porque ya sabemos que en algunas partes del mundo existe la negociación ramal, etcétera. Quiero preguntarte 2 cosas. La participación de los trabajadores en la empresa, en la toma de decisiones, en el directorio. ¡Ah!
Bueno, Sí. eso estuvo en la convención. Sí, claro, me acuerdo. ¿Qué opinas tú de eso? De ese avance que en algunos países, en Alemania está y en otros Claro. países está. No sé si es mucho, es poco. Por eso te lo pregunto, porque tú eres un experto. Sí. Bueno, yo creo que ese es un tema que le recuerdo que también estuvo en el programa de Boric al inicio, en otro Sí, contexto. sí, señor. Es un tema mucho más lejano para nosotros, eso debo reconocerlo, pero a mí me parece que yo iría parte por parte, digamos. Yo creo que es un tema interesante, es parte de una tradición que no es lejana, como la tradición germánica, por llamarlo de alguna manera. En Alemania la cooperación trabajadores y sindicatos es muy fuerte. Yo no creo que sea un tema, si me apuran, tan relevante hoy. Yo pienso que la negociación por rama es mucho más relevante. Tenemos que tener sindicatos fuertes, eso es lo primero. Después ver si quieren participar en los directorios o no. No me parece que sea imprescindible o urgente. Sí, la sindicalización y lo que estamos hablando ahora me parece mucho más relevante. Ahora, dicho todo esto, no veo ni inconstitucionalidad ni nada que se le parezca. Digamos, hay países capitalistas occidentales exitosos que tienen sistemas de participación en los directorios. Pero entonces deberíamos partir por esta discusión, ese Sí, es tu punto claro. en el fondo. O sea, esta Sí, es porque la es una discusión más discusión larga. importante, y por eso es importante también que tú dijiste recién que esta propuesta la valoras mucho. Y me gustaría saber por qué valoras tanto esta propuesta de la Confederación Bancaria con la Fundación Sol, que tiene de distinto de otras Sí. propuestas. Les tiré flores y ahora se van a enojar al mismo tiempo. Explícame. No, lo que pasa es que yo lo valoro por lo siguiente, porque un rasgo del sindicalismo chileno es su dependencia de los gobiernos de turno. Entonces, que un espacio sindical, al margen de ese nivel gubernamental, se dé tiempo para generar una propuesta, yo lo valoro por sí mismo, digamos. Es una muestra de autonomía sindical, digamos. Ahora, dicho esto, yo la conozco la propuesta, me invitaron a comentarla, tengo diferencias con esa propuesta, pero son diferencias técnicas, digamos, que en mi opinión son parte de lo que hay que hacer en el debate, digamos. Pero yo insisto en esto, yo creo que esto es lo que hay que hacer, digamos. En los próximos años, nadie de esta sala, supongo, ni el más optimista cree que esto va a ser ley en ningún sentido, digamos. En los próximos años lo que quería hacer el mundo sindical y ver si logra impactar en la izquierda, que se va a reconfigurar, en mi opinión, en los próximos años, debería ser si este va a ser un eje central. Ahora que está todo el debate de si la izquierda tiene que volver a el espacio del trabajo, a las demandas sociales, bueno, esta es la gran demanda del mundo del trabajo en términos de los sindicatos. Esa es la gran incógnita, en mi opinión, de los próximos años. Se reordenará como uno de los ejes centrales del pensamiento izquierda en Chile este tema. Esta es. Ahora, estos aportes valen la pena porque vienen del mundo sindical y no les pasa lo que ha pasado con muchas leyes, incluido 40 horas. Los gobiernos hacen las leyes, las tienen listas y se las muestran a los sindicatos para que las celebren. Y después cuando las leen empiezan lo de los 12 minutos, pero no era lo que nos dijeron. Bueno, aquí la Confederación, en lo que querían hacer todos los sindicatos, es adelantarse a ese proceso. Es decir, bueno, en vez de notificarnos en una reunión cuál es el proyecto que prepararon sus técnicos, nosotros tenemos nuestra propuesta. Porque mira, bueno, yo ya creo que yo ya creo que en este proceso murió con este gobierno, en este tema, digamos, todos lo sabemos. O sea, presentar, y si se presenta es para la galería. Pero yo tenía el temor que, igual como pasó con 40 horas, que se colara, porque es lo que han hecho todos los gobiernos para lograr sortear, supongo, el bloqueo eventualmente en el Parlamento, que es flexibilidad laboral, digamos. Entonces, ya miren, les damos 40 horas, pero a cambio, flexibilidad laboral. Mi gran temor es que este gobierno impulsara esa agenda para este proyecto, que era, miren, vamos a negociar normal, pero se va a negociar todo, incluso rebajar derechos legales con mínimo. Y yo me parecía importante, y por eso vuelvo a celebrar esto, que los sindicatos se posicionaran. No hay flexibilidad laboral para efectos de... No es moneda de cambio la flexibilidad laboral. Estamos en un país súper flexible en materia laboral. No necesitamos más flexibilidad como pasó con 40 horas, que yo les recuerdo, una parte es la rebaja, pero es una ley llena de normas que le permitan a los empleadores pactar flexibilidad laboral. Bueno, sí. No, es que Daniel. dentro de la negociación colectiva, ¿cómo piensas tú esta rigidez que tiene la negociación colectiva formal versus
¿Qué piensas tú de esa rigidez? A mí me parece exagerada. Yo creo que la rigidez amarra a los sindicatos más que en la negociación colectiva. Hay periodos, momentos. Sí, más que nada un calendario rígido. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, miren, los argumentos que vamos a escuchar, típico, pero obvio, cuando esta discusión ya se desate en otro contexto, y ya lo hemos escuchado igual, es que esto amarra a la pyme con la gran empresa, digamos. Este es el argumento de base. Bueno, ese argumento no funciona en este punto porque eso no saber lo que es negociación por rama. Tal como le acabo de señalar, la negociación por rama no es que negocia un grupo de sindicatos para sus afiliados las mejores condiciones, como que se unieran todos los sindicatos de la minería y negociaran esos bonos millonarios para todo, no. Es una negociación que lleva un sindicato o un par de ellos designados como más representativos, ese es el nombre técnico. ¿Y no una confederación? Puede ser una confederación. Por ejemplo, la bancaria que tiene... Puede ser. Lo que pasa es que ahí la pregunta compleja, y lo saben el mundo sindical o los que le interesa este tema, es ¿cuál de esas confederaciones? Sí. Porque el criterio que tuvimos en Chile, en las leyes que existieron de negociación ramal, era el mayoritario. Eso era el más obvio. Claro, pero a veces el mayoritario... ya es un tema técnico, hay que tomarlo con más cuidado. Pero mi punto era que tú puedes negociar por todo un sector y para todos los trabajadores, estén o no sindicalizados. Eso va a expandir la negociación colectiva inmediatamente. Gente que va a mejorar sus condiciones de trabajo sin tener que estar en un sindicato con todos los peligros que eso puede soportar. Pero además, para los que les gusta la política o el proceso, eso habilita, como estábamos hablando, un nuevo actor político. Porque yo vengo a conversar contigo, ya no represento a los 100 afiliados que tengo, no, yo soy representante de todo el sector comercio. Claro. Tu condición política... cambió radicalmente, digamos. Ahí está el temor de todo el espacio político. Espero que eso... Ahora, dicho esto, la negociación colectiva nos debería permitir, por ejemplo, avanzar parte de mínimos. Este es el punto. Entonces, no es que tú vas a meter a la gran empresa con la pyme, con las mismas condiciones, no son las condiciones básicas. Igual que el salario mínimo, porque el salario mínimo es el mismo para la pyme o para la... Son condiciones básicas, pero que poco a poco, según los sectores, mucho más flexible, porque no es único y rígido para todos, va mejorando esas condiciones según el proceso va evolucionando. En el fondo trasladaríamos la fijación de condiciones mínimas desde el Estado a través de una ley hacia los actores sociales. Cosa que nos debería interesar a todos los que creemos en las sociedades democráticas, pluralistas y con sindicatos importantes. Es que además se duda de los trabajadores, como si ellos no quisieran conservar la pega. Es una cuestión que uno escucha a los empresarios. Oiga, si los trabajadores están preocupados de que la pega se mantenga, no quieren hacer quebrar la empresa que es la que les da para comer. Bueno, por eso los sindicatos en algún pensamiento marxista no eran tan interesantes, porque eran en el fondo justamente parte del sistema productivo. Un detalle, fíjate, para cerrar que claro, a los sindicatos grandes que negocian bien no debería interesarles la negociación ramal. No estamos pensando en ello, no sé si se entiende el punto. Sí. Ellos negocian solos bien. Yo necesito que venga alguien a nivel nacional a negociar por mí si es que yo tengo un sindicato minero y logro. Lo que este proyecto, y ahí está su impacto, va para los millones de trabajadores en Chile que no tienen por dónde tener un sindicato y que por lo tanto van a permitir un dato, la OCDE, esto es para los que creen que estos son proyectos de países, en el promedio el promedio de cobertura de la OCDE es de 60% de la negociación colectiva. El Chile, bueno, ahí hay un par de detalles técnicos, pero a lo mismo en Chile no supera el 15%. O sea, administración pública. Pero en términos de empresa privada, ahí sí. Nosotros tenemos 15% ¿Quién de está metido en negociación. ese 15%? Todos los que negocian en los sindicatos de empresa, grandes, donde los sectores donde hay. Yo creo que minería... no ramal, digamos. No, estamos hablando de cobertura, gente que tiene un contrato colectivo. Ahora, si tú lo piensas, para llegar a 60, que es el promedio OCDE, ahí hay países como Francia que tienen 80 y tanto, o países nórdicos 90. No hay ningún otro camino que lo que estamos explicando acá, que hay algunos sindicatos designados por algunas características que negocian para todo el sector. Y bueno, y eso se llama negociación ramal, así que ojalá que esta discusión se prenda en los próximos años. Es una discusión larga, pero vale la pena. Voy a leer algunos comentarios que tenemos, por supuesto. Ciudadano Diego Flores, por ejemplo, dice: hay que fortalecer la organización sindical, hay que potenciar a los sindicatos en la legislación y también los trabajadores y trabajadoras debemos actuar con conciencia y unidad. Lorena Quiroga dice: los empresarios y la derecha en el Senado negarán la negociación ramal.
Luis Mesina dice, como dice el profesor Ugarte, no hay voluntad del gobierno porque no hay convicción, porque en realidad la izquierda chilena que está en el poder está más cómoda disfrutando las bondades del modelo. Pucha, yo lamentablemente también pienso como Luis muchas veces, o al menos es lo que la clase política nos hace pensar. Gloria Galvez dice, falta coraje. En estos momentos en que los derechos de los trabajadores poco o nada se respetan, me parece que el temor a perder el trabajo siempre gana. Eso es súper importante también, esa sensación de que el poderoso siempre gana, pase lo que pase. Ahí es detrás de esa frase como mañana tengo que trabajar igual, que es pésima obviamente, y que todo nos carga. Sí, pues sí, todos tenemos que trabajar igual. Pero el trabajo no es solo maldición, pues. Exacto. Entonces yo es creo que ahí satisfacción hay también algo de esa desazón por no sentir que las cosas avancen. Pero muchas veces somos nosotros mismos y nosotras mismas los que tenemos la lamentable culpa de que las cosas no avancen. Por eso mismo, José Luis, me gustaría que dieras como un mensaje final al mundo del trabajo que nos está escuchando en este momento. Como lo acabas de ver. Y, Sí. que es importante que por dónde tenemos que ir, cómo movilizarnos, cómo presionar para que la movilización colectiva ramal sea una discusión más importante y lo logremos en algún momento. Bueno, yo soy un poco optimista, digamos, aunque parezca extrañísimo lo que estoy diciendo, porque yo creo que por fin el sindicalismo chileno al menos sabe cuál es el problema o el área donde debe, o el norte que debe ahora seguir, porque yo les recuerdo cuando volvimos a la democracia. Fíjense una cosa interesante, que para que a todos les quede claro lo que nos están escuchando. Fortalecer los sindicatos, eso lo escuchamos siempre, hay que fortalecer los sindicatos. Bueno, hay gente que cree que eso se logra con una especie como de moralización de la política. Bueno, hay que buscar buenos dirigentes, etcétera. Yo soy de los que cree que las reglas hacen el jugador, digamos. Lo que hay que cambiar las reglas. Nosotros tenemos reglas hechas en la dictadura para la negociación colectiva que obligan a los dirigentes a solo estar pensando en sus afiliados dentro de la empresa, compitiendo con los demás sindicatos. La negociación ramal lograría, así como el barón de Munchausen, sacar al dirigente y al mundo sindical de este pozo de la propia empresa, por decirlo así, de estar encerrado, y ponerlo a negociar mirando a la clase obrera, digamos, cosa que nuestros dirigentes no están acostumbrados, mirar la clase obrera, o sea, no estar pensando en mis afiliados, los que me pagan la cuota, sino estar pensando en el espacio, que es un poco lo que hace la Confederación Bancaria, por eso lo saludaba de esta manera. Ahora, dicho esto, yo creo que se viene, yo le insisto sobre lo que dije, estos son debates de largo alcance, no hay, tampoco exageremos, no hay países que esto lo logran, cuando a uno le dicen, no, pero mira el caso uruguayo, mira el caso en Europa, los casos de algunos de esos países, Alemania mismo, son sistemas que tardaron décadas en configurarse y con una complejidad que yo solo creo que el gobierno está estallando hace rato con esa complejidad, y es que no hay donde copiar porque estos son modelos idiosincrásicos. La negociación colectiva tiene que partir de tu sistema sindical y de tu realidad. Esto no y es tu voy a mercado mandar, laboral al final. claro, y no, Entonces, yo no voy a mandar las empresas que existen son distintas. y sindicatos que existen, tu configuración, tú no puedes hacer tabla rasa con tu historia, con tus hábitos, con tu forma de vincularse. Nosotros tenemos, mira, les voy a dar dos datos que hacen muy complejos para cerrarme, quizás me estoy extendiendo, pero muy sencillo. Uno, no tenemos una central sindical legitimada completamente dentro del sector. Eso lo hace muy difícil, porque, por ejemplo, a diferencia del caso uruguayo, que todo el mundo cita, en Uruguay hay una central que sí tiene esa digamos, fuerza Musculatura. de legitimidad. Robusta, ¿Y eso qué complejidad hace? Mira, lleva un debate técnico inmediato. Entonces hay que bajar el nivel de negociación a la confederación o la federación, por ejemplo, que son que están en los espacios productivos. Tenemos esa complejidad. Tenemos, por otro lado, fragmentación sindical. Tenemos 4 o 5 décadas de dirigentes sindicales, de cientos de dirigentes sindicales. Pero eso es producto de las reglas. Claro, por eso... Entonces, si uno cambia las reglas y se fusiona. Claro, entonces... pero tienes que conversar con la realidad, porque la pregunta es si eso va... Piensa lo que tú mismo dijiste. ¿Cuál va a ser el criterio para elegir los sindicatos que van a negociar? Tú tienes que hacerte cargo que tenemos confederaciones implantadas que han sido conflictivas entre ellas, digamos, no todo ha sido armonía. Tienes que hacerte cargo de esa realidad, digamos, porque si no el sistema no va a gozar ni de legitimidad empresarial y ni siquiera legitimidad la que más te importa, que es la de los propios sindicatos, que son los que te tienen que acompañar. 1 de mayo, ¿cuántas celebraciones hay? Al Bueno, menos 3. Yo creo que todas esas complejidades
existen y nosotros tenemos que enfrentarla idiosincrásicamente. Pienso que este es un proyecto y por eso, a todo esto, más allá de la pregunta, no veo ninguna voluntad porque esto requiere un estudio, esto requiere años de trabajo, no ha apurado en los últimos meses acelerando para ver si logramos cumplir con la galería. Esto es un proceso lento, que hay que convocar a todos los sindicatos, a técnicos, desde la izquierda todo esto lo planteo como un mensaje a futuro. Yo creo que vamos a estar 10 años en esto, digamos, en mi opinión. O sea, la gran pregunta y el gran desafío para los trabajadores es, en la reconfiguración de la izquierda que se viene, en mi opinión, en los próximos tiempos, ¿va a ser este un tema central? ¿Lograrán los trabajadores y el mundo sindical imponerle a esa agenda este tema? Esta es más o menos la cuestión. Y yo les invito, y con esto cierro, a que los sindicatos comiencen a hacer lo que hizo la Confederación Bancaria, a reflexionar, a discutir dentro de sus propios espacios. Yo he ido a muchos de ellos. ¿Qué es lo que les interesa? Digamos, romper esta lógica de que esperemos que lleguen nuestros compañeros al gobierno y nos presenten algo y ahí lo aplaudimos. La lógica es la inversa, digamos, vamos a generar pensamiento crítico. En algunas cosas estaremos en lo correcto, en otras no, pero es parte del ejercicio de lo sindical, digamos. Se conversará. Muy bien, esto da para mucho más, por supuesto, es algo muy interesante, pero quienes queremos que las cosas mejoren tenemos que darnos el espacio para conversar estos temas. Así que me pareció muy interesante la conversación del día de hoy. Hay muchos comentarios que siguen haciendo sobre nuestra conversación que a nuestro público le gustó muchísimo. Así que muchas gracias por quedarse conectados hasta el final. Con eso, bueno, terminamos. Usted recuerde poner me gusta a nuestras publicaciones, compartirlas, comentarlas, porque todas esas cosas nos sirven. También vamos a subir esta entrevista completa a nuestro YouTube. ¿Usted quiere tenerla completita, sin cortes? Bueno, suscríbase entonces a La Voz de los que Sobran. Apriete la campanita para que pasemos de los 81.800 suscriptores a los 100.000, que es nuestra idea. El miércoles estamos de aniversario número 5 y por supuesto queremos seguir, y para eso necesitamos de tu ayuda, no solo a través de platita los que puedan, por supuesto a fin de mes, también siguiéndonos, apretando la campanita y todas esas cosas nos ayudan a seguir adelante. Así que muchas gracias por estar muchas conectados gracias, el José día Luis de hoy. Duarte, por haber venido. Muchas José Luis, gracias. A ustedes. los libros, ¿cómo se llaman? Rápido, ambos. Acoso Que me preguntaron Acoso mucho. en el trabajo y tutela en DER Ediciones. Es el que estamos vendiendo ahora. Acoso Sí, sí. en el trabajo y tutela. Muy bien. Acoso en el trabajo y tutela, que era el que nos preguntaron muchísimo. Gracias para a que ustedes. podamos comentar y puedan entrar con conocimientos al debate. Un abrazo para todas, todos y todes. Hasta mañana. Chau, 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 chau.